Durante la invasión babilónica, Edom aprovechó la situación para saquear y atacar a los israelitas. Saquearon a Judá en su debilidad y se aprovecharon de los que por naturaleza eran sus hermanos. ¿Se imaginan que alguien solo por envidia, por un celo enfermizo, dañe a quien es su hermano? No esperaría que eso se diera entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Aprovecharse de la debilidad de los demás, especialmente de los hermanos en la fe, es algo que Dios no tolera. La justicia de Dios es firme y alcanzará incluso a aquellos que abusan de la posición que en algún momento tengan. Un Dios con mucho que decir y un mundo con mucho que aprender. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando diere mi venganza en ellos. Ezequiel, capítulo 25, versículo 17. Estamos entrando en una de las partes más técnicas de este libro, pero no por eso menos interesante, y por supuesto que es bastante importante. Debemos recordar que Dios había enmudecido al profeta después de la muerte de su esposa, y por 3 años, los judíos exiliados no iban a escuchar a Dios de ningún modo, aunque se quisieron engañar a sí mismos de que la invasión caldea era un rumor mentiroso y que, por extraño que parezca, Nabucodonosor iba a ser vencido y ellos rescatados. 3 años después, cuando el hombre escapado llegó, sus fanfarronerías desaparecieron de inmediato y la sangre se les heló para siempre. Nunca en el resto de sus días serían libres. Es el más grave de los errores vivir sin temor ni reverencia a Dios. Este bloque de profecías es un caso muy parecido cuando hace varios meses compartí un mensaje del libro de Jeremías y nos topamos con una sección de alto contenido teológico y la esencia principal del mensaje de Dios era finalmente proveer esperanza para su pueblo. El mensaje está en el canal de YouTube y tiene por título Esperanza en la destrucción. Allí está para quienes deseen consultarlo. En esta ocasión es un poco diferente, pues Ezequiel está dirigiendo una serie de profecías contenidas entre el capítulo 25 y el capítulo 32 contra las naciones alrededor de Judá, quienes mostraron hostilidad, indiferencia y hasta burla a Israel por la calamidad que estaban viviendo en la tercera invasión de Nabucodonosor. Contiene todo menos esperanza, pero a la vez prepara el terreno para un nuevo futuro después de que Dios mismo desarraigara de tajo la animadversión pecaminosa de su pueblo. A lo largo de esta sección, se describen las consecuencias de las acciones de estas naciones que se han levantado en contra de Judá y de su Dios. La obra de Ezequiel es, en gran parte, la de transmitir cómo Dios juzgará a esas naciones por sus pecados y por no mostrar respeto ni compasión hacia el pueblo de Dios, dejando muy claro que no hay nación ni poder humano que escape del juicio de nuestro Señor. Este bloque de profecías también nos debe hacer reflexionar que la maldad de este mundo Dios también la juzga, y no hay nación alguna que escape de su justo juicio. Fueron 7 las naciones que Dios juzgó con estas profecías. Vamos a enumerarlas. 1. Amón. Capítulo 25, versículos 1 al 7. Es un pueblo vecino que celebró la caída de Jerusalén y que ahora será castigado por su arrogancia y violencia. 2. Moab. Capítulo 25, versículos 8 al 11. Moab también mostró desdén por Judá y será destruido por su orgullo y su actitud de desprecio. 3. Edom. Capítulo 25, versículos 12 al 14. Este pueblo se aprovechó del sufrimiento de Judá y Dios promete venganza sobre ellos. 4. Los filisteos, llamados palestinos en la profecía correspondiente. Capítulo 25, versículos 15 al 17. Esta nación se regocijó al ver las desgracias de Judá y será destruida por su hostilidad. 5. Tiro. Dios le dedica varios capítulos. Del capítulo 26 al capítulo 28, todos ellos son para Tiro. Esta ciudad, famosa por su riqueza y poderío, también será castigada por su orgullo, idolatría y arrogancia. Dios le dedica un buen tiempo y mucha palabra. Lo estudiaremos en su momento. 6. Sidón. Capítulo 28, versículos 20 al 26. Una nación hostil contra Judá, como una espina que punza y un menosprecio que irrita. Dios les dio su merecido. 7. Egipto. Es la otra nación en la cual Dios le dedica mucha palabra, desde el capítulo 29 al capítulo 32. Egipto es mencionado de manera extensa,
ya que se alió con Judá en tiempos de crisis, pero después la abandonó. De esta alianza se habla en el capítulo 17, cuando Egipto se representa como una águila majestuosa. Dios promete que Egipto será derrotado y humillado por su confianza en sus propios recursos y dioses. Pero como los resúmenes nos dan apenas un panorama general, y aunque nos proporcionan una buena idea de todo esto, necesitamos extraer la gran enseñanza de nuestro Dios. Y solo viendo versículo a versículo en muchas partes de esta sección, es como lograremos obtener algo práctico de esta parte de la Biblia. Recuerden nuestro marco de referencia. Dios juzga la maldad donde quiera que ésta se encuentre y hará que su gloria prevalezca y se renueven todas las cosas para que todos entendamos que al final Él será quien prevalezca. ¿No fue eso lo que hizo en nuestras vidas, por cierto? El apóstol Pablo lo resume muy bien en unas cuantas palabras. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Adentrémonos un poco en el capítulo 25. Las primeras 4 naciones. En el capítulo 25, Ezequiel profetiza contra 4 naciones específicas: Amón, Moab, Edom y Filistea. Como bien lo dije, en la profecía le llaman los palestinos. Estas naciones, de una manera u otra, como lo mencioné, se han alegrado o se han aprovechado del sufrimiento de Judá y la caída de Jerusalén. El juicio de Dios se desata sobre ellas como una respuesta a su maldad y su falta de compasión. Vámonos nación por nación. Primero, contra Amón. Ezequiel capítulo 25, versículos 1 al 4. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza sobre ellos. Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto dijiste: Ea, acerca de mi santuario que fue profanado, y sobre la tierra de Israel que fue asolada, y sobre la casa de Judá, porque fueron en cautiverio. Por tanto, he aquí, yo te entrego a los orientales por heredad, y pondrán en ti sus apriscos, y colocarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Esta nación tiene una situación especial. Entre ella y Judá, Nabucodonosor tuvo un momento de decisión para saber cuál atacaría primero. Este mensaje ya lo tocamos en la serie El canto de la espada. Sin embargo, en vez de reflexionar en ese tiempo extra que Dios mismo les otorgó, se dedicaron a burlarse de los judíos en su calamidad. El punto es que no recapacitaron aún en la inherente misericordia de Dios con el tiempo adicional. Oh, qué analogías podemos sacar de aquí. Gente cargada de maldad en este mundo, con sus días extendidos y a la vez burlándose de Dios y de su pueblo. Personas que no cesan de pecar, aun cuando ven la consecuencia del pecado y no se arrepienten. Oh, cuántas analogías se ven en estos pasajes. Tanto burlador, tanto odio al cristianismo y al mismo Cristo como juez de este mundo. Puede que Dios les dé más tiempo de lo normal, y aún no cesan en su actitud. Pasan décadas y siguen rechazando a Dios y burlándose de todo lo que huela cristiano. ¿Qué les quedará al final? ¿Sorprende que desciendan vivos al infierno? 5 años después les llegó su hora y nada detuvo su debacle. Verán entonces que celebrar la caída de otros o aprovecharse del sufrimiento ajeno es una actitud que Dios condena. El orgullo y la maldad hacia los demás resultan en consecuencias extremadamente graves. De hecho, la fortaleza en la que se confiaban, su confianza en sí mismos y en lo que tenían, de nada les sirvió al momento de enfrentar el juicio de Dios. Ezequiel 25, versículos 5 al 7. Y pondré a Raba por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto tú batiste tus manos, y pateaste, y te gozaste del alma en todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano sobre ti, y te entregaré a las gentes para ser saqueada, y yo te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras, te raeré, y sabrás que yo soy Jehová. Patearon, aplaudieron, se gozaron de que un hijo de Dios cayó, y nada les retribuiría semejante actitud, porque así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto tú batiste tus manos, y pateaste, y te gozaste del alma en todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano sobre ti,
y te entregaré a las gentes para ser saqueada, y yo te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te raeré, y sabrás que yo soy Jehová. A él nada, absolutamente nada se le escapa de su presencia. Verán, hermanos, que este tipo de actitudes es algo que observa muy bien nuestro Dios. Veamos ahora la siguiente nación. Contra Moab. Los versículos 8 al 11 de Ezequiel 25 nos dicen esto. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las gentes. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimoth y Baal-Meón y Kiriat-Jaim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y entregaréla por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las gentes. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Muy parecido a Amón, lo cual nos sorprende. Si su lamentable origen es haber sido concebidos en los vientres de las hijas de Lot por su propio padre borracho y fuera de sus cabales, es de esperar un comportamiento similar entre esas dos naciones. Pero además, Dios dice algo específico para Moab. El versículo 8 dice así, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las gentes. Fíjense el aire de crítica y el delirio de grandeza de Moab. No pensaban que algo así les sucedería a ellos y por alguna razón ellos permanecerían intocados. Quien no tiene a Cristo no nada más se mantiene en sus pecados, sino que cree que nada le va a pasar. Podrá tener una mente pervertida, una actitud arrogante y vivir pérfidamente sin que surja remordimiento alguno en su ser. Con todo, pensará que nada hace mal y no cree que haya condenación sobre su persona. Ezequiel 25:11. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. El pecado de Moab radicaba en la falta de respeto hacia los demás y hacia Dios mismo. Y eso, tarde o temprano, sería reclamado por nuestro Señor. ¿Se imaginan la terrible escena en su presencia, en el juicio del gran trono blanco? Por eso Dios urge a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Continuemos con la siguiente nación. Vamos a ver la profecía contra Edom. Versículos 12 al 14 del mismo capítulo 25. Primero vamos con el versículo 12. Así ha dicho el Señor Jehová, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Esto es muy diferente. No es como las naciones anteriores que fueron nada más burlescas. Aunque fue muy cruel, nada de eso se volvió físico. Pero Edom fue más allá. Se aprovechó en su debilidad y sintió que debía vengarse. Bien sabían que desde los tiempos de Jacob y Esaú, ellos, los de Edom, no tenían la bendición de la primogenitura. Pero Esaú era culpable él solo. Y sus descendientes, el pueblo de Edom, aun con todo, siguieron igual de profanos. Solo para tener más claro el contexto, Edom, descendiente de Esaú, había sido hostil hacia Israel desde tiempos antiguos. Durante la invasión babilónica, Edom aprovechó la situación para saquear y atacar a los israelitas. Saquearon a Judá en su debilidad y se aprovecharon de los que por naturaleza eran sus hermanos. ¿Se imaginan que alguien solo por envidia, por un celo enfermizo, dañe a quien es su hermano? No esperaría que eso se viera entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Aprovecharse de la debilidad de los demás, especialmente de los hermanos en la fe, es algo que Dios no tolera. La justicia de Dios es firme y alcanzará incluso a aquellos que abusan de la posición que en algún momento tengan. Una nación falta todavía en este primer bloque de profecías. Vamos contra los palestinos o filisteos, versículos 15 al 17. Estos son los versículos relacionados a esta nación, y por cierto, no van a necesitar mucha interpretación. Ezequiel capítulo 25, versículos 15 al 17. Así ha dicho el Señor Jehová. Por lo que hicieron los palestinos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano sobre los palestinos, y talaré los cereteos, y destruiré el resto de la ribera de la mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando diere mi venganza en ellos. Hay una actitud mostrada en estos palestinos, habitantes de la región filistea, muy común en la raza humana. El rencor hacia el prójimo, sea o no entendible,
Pues puede que todos comprendamos dicho sentimiento en muchos casos, pero no por eso es justificable. Miren el versículo 15. Así ha dicho el Señor Jehová, por lo que hicieron los palestinos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo. Miren esta palabra, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. A lo largo de esta historia compartida entre Israel y los filisteos, el pleito y la guerra han sido la constante. Desde los tiempos de Samuel, cuando Dios ayudó a los israelitas a recuperar el arca, hiriendo a los filisteos de hemorroides, pasando por la más legendaria batalla entre un gigante filisteo y un joven pastor de ovejas, catapultando a David a un reinado inminente y portentoso cuando derrotó a Goliat sin espada y lanza, sino más bien en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y así por muchas batallas en las que aun cuando los enemigos del pueblo ganaron algunas veces, Israel siempre ganaba estas guerras. Oh sí, motivos para vengarse los tenían, y la debacle de Judá ante Nabucodonosor les proporcionó el pretexto perfecto para terminarlos de destruir. Ezequiel 25:15. Así ha dicho el Señor Jehová, por lo que hicieron los palestinos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Como verán, el odio y el deseo de venganza son contrarios a la voluntad de Dios. Aquellos que viven por el odio y la violencia enfrentarán el juicio de nuestro Señor Creador. Nunca es bueno albergar este tipo de sentimientos y resentimientos, que lo único que logran es destruir la vida de los que lo llevan. Bien dicen que el rencor es un veneno que uno mismo se toma esperando que el otro se muera. No, hermanos, nosotros quienes tenemos a Cristo somos de otro espíritu. ¿Qué lecciones nos podemos llevar de lo que hemos leído hasta ahora? Primero, el juicio de Dios siempre será justo. Nadie escapa de la justicia de nuestro Dios. A lo largo de la historia, Él ha juzgado a las naciones que actuaron con maldad y hostilidad. Su juicio es imparcial y justo, y está basado en lo que cada uno ha hecho, y eso se ha evidenciado cada vez. 2. La actitud hacia el sufrimiento ajeno. Este capítulo nos muestra la seriedad de la actitud que tenemos cuando otros sufren. Las naciones que se alegraron de la caída de Jerusalén, como Amón, Moab, Edom y Filistea, demostraron una falta de compasión y empatía, lo que fue uno de los detonantes del juicio de Dios. De por sí es terrible alegrarse de la desgracia de otros solo por tener sentimientos adversos. Es mucho peor si eso lo muestran las personas que dicen tener a Cristo en sus vidas. 3. El pecado de la arrogancia y el desprecio. En muchos de los casos, el juicio de Dios viene como resultado de la arrogancia y el desprecio hacia los demás. Como cristianos, estamos llamados a vivir en humildad y a tener compasión por los demás, incluso cuando sufrimos. Miren, mis hermanos, Cristo nos enseñó todas estas cosas, y dice la Biblia que cuando nosotros somos cristianos, cuando seguimos a Cristo en nuestra vida, nosotros también seguimos sus pisadas. 4. La venganza le pertenece a Dios. A lo largo de este capítulo, vemos que el Señor se encarga, que el Señor es quien se venga. Nosotros no somos llamados a tomar la justicia por nuestra mano, sino a confiar en que Dios juzgará correctamente. Yo sé, mis hermanos, que hay casos muy difíciles, pero aquí la Biblia nos está dando a entender mucho de esto. La venganza siempre le va a pertenecer a nuestro Dios. ¿Cómo tratamos a los demás? Dios es justo, y también nos llama a ser justos y misericordiosos con nuestros hermanos y, por supuesto, con todas las personas. Si nuestro Cristo se compadeció de nosotros, ¿no nos invitará con su ejemplo a ser de ese mismo sentir? Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del mensaje, y como siempre me gusta decir, que Dios siempre te bendiga. Amén.